Dios crea a los ángeles y los ángeles le fallan. Isaías 14 y Ezequiel 28 muestra de sus orígenes. Según la ciencia, ellos fueron creados hace 300 a 400 millones de años. No hay comprobación, o sea, es simplemente lo que dice la ciencia. Ahora, después crea al hombre, Adán y Eva, y le falla. Posteriormente crea un pueblo, Israel, y también le falla. No le dan reconocimiento. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero dice ahí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios, con H minúscula. Ahora bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, en el versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Vamos a dar inicio sobre esta predicación en este versículo, y la palabra de Dios dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a leerlo nuevamente, todos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos al versículo 12, Romanos 5:12, y vamos a ver por quién entró el pecado. En Romanos 5:12 dice que por un hombre, este se refiere a Adán, entró al pecado y a través de él hacia el mundo, hacia la humanidad. Pero nos enseña en Romanos 5:19, vamos hasta el versículo 19, de que también por un hombre se contaminó el mundo. Quiere decir que entró el pecado al mundo. Este es Adán. Pero buenas noticias, después vino el postrer Adán, que se llama Jesucristo, y por la justicia de uno vino a ser justificado a la humanidad, y hay un requisito para todos los que en él creen. Romanos 5:19. Muy bien, ahora, en el inicio vemos en el libro de Génesis de que Dios crea a Adán. Su creación es perfecta, lo hace del barro rojo, lo forma, y entonces le da, dice la Biblia, soplo de vida. El soplo de vida, el Espíritu Santo, cuando Él sopla, le da la palabra y recibe el Espíritu. Adán caminaba con Dios, platicaba con Él. Días después crea a Eva. Adán significa barro rojo y Eva significa madre de multitudes. Ahora fíjese, ellos caminaban con Dios, platicaban con Dios, pero llega un momento en que, estando sola Eva, le visita un animal astuto, que imagínense una lagartija, una iguana, era de 4 patas, la serpiente, y entonces empieza a poner duda a la palabra con que Dios os ha dicho, y la va envolviendo de tal manera que come del fruto. Dice, ¿qué no sabes que si comes de ese árbol, el fruto de ese árbol,
¿serás como Él? Y ella se queda pensando, no lo había pensado. Y si ustedes se fijan que la advertencia de Dios era la siguiente: de todos los árboles podéis comer, menos de un árbol que se llama la ciencia del bien y del mal. ¿Qué llega a suceder? Comen de ese árbol y se dan cuenta que están desnudos. El caso de Satanás, la palabra Satanás significa contrario. O sea, si Dios dice blanco, Satanás va a decir negro. Y vea que en la tentación, en la seducción que tiene esta serpiente antigua que es Satanás, le dice, no moriréis. Ahora, el hombre se da cuenta que está desnudo. Dios lo busca. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba? Y siempre que hay pecado, la gente tiende a esconderse de la sociedad y más de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? Tuve miedo de ti. ¿Y qué dice? Y me escondí. Porque el pecado causa vergüenza. ¿Qué hacía Adán y Eva? Ellos agarraron una higuera que tiene la forma de la mano y se lo ponen como taparrabos. Lo amarraban con una liana como la de Tarzán y se crea el primer oficio, que es la costura. ¿Qué pasaba en cuestión de horas? Esa higuera, lo voy a describir así, se hacía chicharrón y tenían que cambiarse varias veces al día para cubrir su desnudez. Esto representa la religión, representa las filosofías. No pueden quitar el pecado. La palabra religión viene del latín religar, reunir. ¿Qué cosa? El hombre con Dios. Pero no es suficiente. La religión no salva. En el buen samaritano vemos que cuando está ese hombre malherido, casi agonizando, pasa el sacerdote, que representa la religión. Después pasa un levita, que representa la psicología, la filosofía y cursos de motivación, y solamente causa emoción, pero la gente regresa a lo mismo. Esto reforma, pero no transforma. Ahora fíjese, Dios ve al hombre y a la mujer, Eva, y dice, pobrecitos, veo que la higuera no es suficiente, se hace chicharrón y vuelven a estar desnudos. Y estando Dios como Elohim, usted lo va a encontrar en la Biblia, Elohim, E-L-O-H muda y latina M. Todo lo que termina en I latina M da la pluralidad a la palabra. Eso significa que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios dice, voy a matar, voy a generalizar siempre, un cordero. Mata al cordero y viste de pieles Adán y Eva. Para matar al cordero era necesario el derramamiento de sangre. Era matar a alguien en su lugar para cubrir la desnudez. Entonces, el cordero que matan es como cubren la desnudez, y ya no va a suceder que esa cubierta, ese vestido, se vuelva a secar o se haga chicharrón.
la piel es permanente. Dándole un tratamiento es permanente la piel. Ahora, por eso usted se va a encontrar que en la Escritura, cada vez que se habla de vestido, de mantos, de cubrir, es precisamente lo que representa ¿qué cosa? La justicia de Dios. Sin eso se ve nuestra desnudez, se ve que somos pecadores. Pero gracias a esa vestidura somos presentados como justos ante el Padre. Ahora, por esta razón, a partir del momento que el hombre dejó de oír y obedecer a Dios, escucha y obedece a Satanás. Y por eso en la Escritura, en el libro de Génesis, usted se va a encontrar que dice claramente, cuando Dios maldice a la serpiente, dice, te arrastrarás, o sea, ya no va a ser de 4 patas, te arrastrarás sobre la tierra, comerás polvo. Por eso hasta hoy en día Satanás, ¿quién fue creado del polvo? Adán, la humanidad. Y vea lo que le dice a Eva, tu deseo será para tu marido. Inmediatamente nuestro pensamiento va de que tu deseo es para con Adán. No. ¿Cuál era el marido? Era Dios. Y dice, tu deseo será para tu marido. ¿Cuál es el marido que ellos eligieron? Se divorcian de Dios. ¿Y cuál es el marido? Satanás. Tu deseo será para tu marido. Ahora, cuando esto va transcurriendo el tiempo, pues tienen su vestidura de piel, y estando Dios Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso en el libro de Génesis usted se va a encontrar las palabras en plural. Hagamos, no dice hago, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, pues, en el caso de Eva, tiene a los hijos con dolor. Caín, después tiene otro hijo llamado Abel. Vemos ahí en los relatos que Caín mata a Abel, y de Abel iba a venir la dinastía del Señor Jesucristo. El tercer hijo es por donde viene la descendencia de Jesucristo. Génesis capítulo 5, en el versículo 3, ahí habla de una edad que Adán tenía cuando iba a ser papá de Set. Pero si nos percatamos en la segunda parte de Génesis 5:3, ese bebé que nace, ya nace con la naturaleza pecaminosa de Adán, porque no dice ahí a imagen y semejanza de quién, de Dios, no, dice a imagen y semejanza de quién, de Adán. Quiere decir que ya venía contaminado de las cosas, precisamente de la naturaleza pecaminosa, que en la religión popular le llaman pecado original. Ahora, y de aquí Dios platica, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo Jesucristo, el Mesías, les dice, ¿saben qué? Yo
el Hijo, voy a morir por la humanidad. Y en ese momento se quita su capa de realeza, se quita su corona de Rey de Reyes, Rey con R mayúscula, Señor de Señores con S mayúscula, Señor, y le pide al Padre y al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, dice: anonádame, hazme nada, hazme una célula. Y entonces, al pasar los años, vemos que la mujer que Dios escogió es María. Y el Espíritu Santo viene sobre ella y queda embarazada. Nace a los 9 meses Jesús. Vemos aquí atrás el nombre de ¿quién? Jesús. Dicen los evangelios: y pondrá su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará al mundo. ¿De qué cosa? De que toda la humanidad vaya al infierno. Por eso en Romanos 5:9 habíamos leído claramente de que íbamos a ser salvos ¿de qué cosa? De la ira de Dios. ¿Por qué causa? Por el pecado. Muy bien. Entonces Jesús viene y se hace un bebé, se anonadó. O sea, imagínense Él ser el Señor del universo, de las galaxias, o sea, de todo, el Creador, hacerse nada, un ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia quién pecó primero, Isaías 14 y Ezequiel 28, los ángeles le fallaron una tercera parte. Y Dios no decidió morir por ellos. Judas capítulo 1 versículo 6 y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 nos dice claramente ahí que los ángeles no guardaron su dignidad, fueron arrojados. El primer lugar que ellos escogieron fue el abismo. Job capítulo 26 versículo 5. Las sombras, quiere decir ahí en hebreo, los demonios tiemblan en lo profundo. Se cumple en Lucas 8:31 y dice el endemoniado gadareno: permítenos ir a esos puercos. Una legión estaba formado por 2000 ángeles, pero ángeles caídos. Y dice que le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo, un lugar húmedo, hasta el centro de la tierra. Así como cuando hemos comido una paleta Tupsi Pop, que en el centro es chicle, el centro del planeta Tierra es el abismo. Los ángeles fueron creados por fuego, Hebreos 1, y van a ser destruidos por fuego, en el lago de fuego que arde con azufre. Van a ser atormentados por la eternidad. Ahora, viene Jesucristo, y por esta razón los evangelios que nos muestran nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Precisamente
nos muestra que el nombre de Jesús, que es Salvador. En toda la Biblia y en cada libro se muestra a Cristo. Cada libro. Un día me voy a dedicar a predicar sobre esto. Escúcheme bien. Cuando José, que también significa Salvador, y que revela los sueños de Faraón, el Faraón le dice: tú vas a ser el administrador del pueblo. Después de mí, yo, Faraón, tú serás el segundo más importante de Egipto. ¿Lo van viendo? Y entonces le da un nombre egipcio, significa Sanab Panea. Hasta se le había olvidado a José: oye, ¿qué nombre le dijeron? Sanab Panea. ¿Y qué significa Salvador? Porque le salvó de la hambruna que iba a venir. Moisés, Salvador, salva al pueblo de Israel de la esclavitud. Y veo que lo que Satanás siempre quiere en usted y en mí es que seamos sus esclavos. ¿Qué hacían ellos con los pies? Lodo con paja, y hacían para que todo quedara que era su propia cárcel, todo encerrado. El israelita, el hebreo, fue creado para mirar para arriba y adorar a Dios. Pero ¿cómo quería tenerlo Satanás? Mirando hacia abajo, humillado. Hasta cuando Moisés va con Faraón, dice: ¿por qué quieres llevarte al pueblo hebreo? Para adorar a Dios. Y fíjense la respuesta de Faraón: pues mira, no es necesario que se vayan lejos, aquí cerquita, adoren a Dios y regresan. Eso pasa mucho con los cristianos, que una cosita al mundo, un coqueteo, y en las cosas de Dios. No puedes tener dos amos. O sirves a Dios o sirves a las tinieblas, a Satanás. Ahora, era necesario un Salvador, porque Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del Padre, que ha dado a su Hijo unigénito. Vean que está en presente perfecto en lo gramatical. Presente perfecto. Había dado, ha dado. ¿Qué significa presente perfecto? Una acción que se llevó en el pasado, que sus beneficios son vigentes hasta el día de hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, tenga que vida eterna en el cielo y sea libre de ir a donde, al infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Nosotros nos anclamos en los versículos que hablan de la ley. Hasta hermanos me dicen: no, hermano, aquí dice Romanos 3:23 que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Pero a veces no leen la segunda parte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es una dádiva?
un regalo. Un regalo no cuesta, hermanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, Señor nuestro. Está hablando de Jesucristo. Cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo fuimos una vez al castillo de Chapultepec, y lo primerito era entrar a los espejos, esos que están así como doblados y tú te ves alargado, o sea, yo no sabría de uno mismo. Pero cuando estábamos llegando mi esposa y yo, una mujer se acercó y le da una rosa a mi esposa y le dice, se lo regalo, pero va del otro lado conmigo y dice, son 50 pesos. Yo le quito la rosa a mi esposa y le digo a la señorita, le dije, un regalo no cuesta, aquí tiene su rosa. Y no es porque ya no éramos novios, ya éramos casados, pero lo que quiero decir es que un regalo no cuesta. Y ese regalo es Jesucristo, hermanos. Está tanto en el Antiguo Testamento del Evangelio como en el Nuevo Testamento. Ahora, en Juan capítulo 3 se nos habla de un personaje llamado Nicodemo. Era una persona experta en la Biblia, del Antiguo Testamento de aquel tiempo, y era una persona pudiente, y era una persona con poder en la política. No era cualquier persona. Y era la persona que más sabía de Biblia en ese tiempo. Usted puede ver que él va de noche, visita a Jesús, dice, los milagros no se pueden hacer si esto no viene de Dios. Estaba dando un reconocimiento. Y le revela a Jesús, dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Parafraseando, le estaba diciendo Jesús, necesitas salvación. Necesitas salvación, le estaba diciendo Jesús al principal de los judíos. Y vean la revelación que da, necesitas nacer de nuevo. ¿Y cuál es el pensamiento de Nicodemo? Necesito meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer. Eso pensaba Nicodemo en lo físico. Dijo Jesús, no me estás entendiendo, te estoy hablando de lo espiritual. Necesitas nacer, fíjese bien, del agua. ¿Qué significa agua en la palabra? Palabra de Dios. Y del Espíritu con E mayúscula. Dos elementos esenciales, primordiales: palabra, agua, y del Espíritu Santo. En el buen samaritano es Jesucristo, deja 2 monedas y le dice, gracias, y le dice, le da 2 monedas, dice, con estas 2 monedas es suficiente para que atiendas este hombre que está agonizando. Gracias. Atiéndelo. Venía para terapia intensiva. Todos llegamos así a la iglesia. ¿Quién es el mesonero? El pastor. ¿Qué es el mesón? La iglesia. Aquí llegan muchos con terapia intensiva, enfermos. Ahora, él dice, aquí te dejo estas 2 monedas.
pero si acaso te llega a faltar, ponlo a mi cuenta y a mi regreso yo te lo pagaré. ¿Qué son esas dos monedas? Se repite. ¿Qué es esto? Palabra. ¿Y cuál es la otra cosa para ser sanos? Espíritu Santo, con E mayúscula. Con esos dos es suficiente. Por eso en la palabra de Dios, en el momento que usted cree, antes de venir a Cristo, quien lo controlaba era Satanás. Por eso la gente tiene adicciones, anda en diferentes pecados. Tal vez un acontecimiento hace reconocer la necesidad de Dios. Pero en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 43, habla claramente lo siguiente: cuando el espíritu inmundo, demonio, Satanás, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y dice ahí, y no lo halla. Todos nosotros, antes de venir a Cristo, por ahí un predicador, un evangelista, un cristiano le habla de la palabra. Dice, qué bonito es. Y cuando le está hablando a usted, de repente dice, ay, eso que usted está leyendo, yo lo hago, pero estoy erróneo. Y entonces usted cree en Jesucristo. En el momento que usted cree en Cristo, se cumple de que usted es lavado con la sangre de Jesucristo. Éxodo 12, 15, y en Éxodo 12 también otros versículos lo dice, que se quitara la portería, la puerta, los postes, ¿con qué? Con la sangre del cordero y el dintel. Ahora bien, la religión no salva, la secta no salva, las filosofías y cualquier cosa no salva. Solo que la sangre. Inmediatamente cuando tú crees y recibes la palabra, dentro de ti, 1 Corintios 6 dice, ¿o acaso ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? 3 tabernáculos, el celestial, el original, la réplica, el clon, el que hizo Moisés, es el tabernáculo terrenal, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hebreos 9 viene una síntesis que no es suficiente porque tiene detalles. Ahora fíjese, hoy en día el tabernáculo celestial, ¿sabe dónde habita? Dentro de usted y de mí. ¿En qué momento entró? En el momento que usted creyó. Usted tiene salvación. Y Juan 14:23 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vea la palabra, los verbos en plural. Y vendremos a él o ella, y haremos en él, en ella, morada. Ahí está el tabernáculo. ¿De quién? De usted y de mí. ¿Dónde vive él? Dentro de usted y de ti.
Nosotros adoramos un Dios que vive dentro de nosotros. Por esta razón no podemos profanar este cuerpo, en fornicar, adulterar, en emborracharme, en fumar, en hacer cosas de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 6, del 1 al 10, muestra una serie de pecados carnales. Y dice el 11, dice, esto erais vosotros, o sea, nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido, ¿qué? Santificados, vea. ¿Por medio de quién? De la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y en el momento que tú crees, eres inscrito en 2 libros. 1, el libro de la vida con letras de oro, pone Dios tu nombre, y en una silla, atrás de la silla, en el respaldo, va a estar un nombre ya reservado para cuando sean las bodas del Cordero. Y ahí se nos va a dar un arroz chiquito con tu nombre, donde nada más tú puedes saber el otro nombre que Dios tiene para ti. Y por eso tenemos que perseverar hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, por el hecho de que ya Dios te salvó, no vas a estarle, lo voy a decir vulgarmente, vuelo a la hilacha, sino eso requiere un mayor compromiso. Porque en el momento en que Dios te salvó, ya no vas a ir al infierno. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, claramente ahí dice que quien da marcha atrás es como la puerca lavada que regresa al lodo, o como el perro que regresa a su vómito. El único que se vuelve a comer su vómito es el perro. Vea cómo lo describe Pedro. O sea, si tú quieres regresar a lo que antes hacías, qué triste, hermanos. O sea, para Dios es triste. A mí cuando alguien me dice, pues mire, a mí déjeme, si me voy al infierno no me importa, déjeme en paz. Y es muy triste, hermanos. Por esta razón, nosotros cada día nos tenemos que comparar y alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Es el patrón. Él lo he puesto siempre como un ejemplo. Cuando se habla de seguridad, ¿saben quién es el patrón? DuPont. Él trabajó con explosivos. Todas las empresas se tienen que comparar con DuPont. DuPont siempre va con el 10, nunca se va atrasando. Y trabaja en seguridad en todo. En que uses tus lentes de seguridad, tus zapatos con casquillo, manejo a la defensiva, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene que ser con seguridad. ¿Quién es el patrón? DuPont. ¿Quién es el patrón? Jesucristo. Y cada día te tienes que calificar, todas las industrias se califican. A ver cómo estamos. No, estamos en 6, todavía nos faltan 4 puntos para alcanzar a DuPont. A ver, el siguiente año 8, no, todavía nos falta para alcanzar DuPont. Cada día usted se tiene que comparar con el varón perfecto que es Jesucristo. Es el patrón. Por esta razón, nosotros cada día tenemos que
alcanzar la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y de esta manera, usted tiene que comprender que gracias a Jesucristo, usted ya no va a ir al infierno. Por eso cuando se ponía la mano en el animal en el Antiguo Testamento, Levítico 4, Levítico 16, decían: los pecados sean sobre este animal. Los pecados sean sobre este animal y la inocencia de este animal pase a mí. ¿Dónde quedaba el pecado? En el animal. La inocencia, ¿dónde quedaba? En el ser humano pecador. ¿Lo va viendo? ¿Cómo quedaba el ser humano pecador? Limpio. ¿Dónde iba el pecado? A la parrilla, que era de bronce, madera de acacia. Se hacía carbón, se hacía cenizas, después lo sacaban y el viento se lo llevaba. Ahora, ¿dónde quedó el pecado? Quedó olvidado. Estuvo en el animal, pero ya se consumó. Por eso la sexta palabra de Jesucristo dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir? Telestalai, hecho está. Tú ya no tienes que hacer nada. Lo único que quiere Dios de ti y de mí es la fe. Creer en Él, creer en su sacrificio. Y eso me hace Hebreos 10:10, Hebreos 10:14, Primera de Corintios 6:11, Hebreos 10:10, Hebreos 10:14 y Primera de Corintios 6:11 me hace ser por un solo sacrificio santo, justo y perfecto. Si lo dice la Biblia, créalo. La otra vez que se los enseñaba a otros pastores, no, ¿cómo es posible? Tenemos que hacer algo. Dije, no, lo siento mucho. Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Si está escrito, yo lo creo. Y si está escrito, usted demándelo. Ahora, tengo una frase que no está en la Biblia, pero fíjese, cuando usted abusa de la gracia, como diciendo: pues ya estoy perdonado, lo voy a decir otra vez, darle vuelo a la hilacha, pues ya estoy perdonado, ya me voy al cielo, me voy a ir a la discoteca, me voy a emborrachar, voy a tener un amante si soy casado, voy a fornicar ahí, al cabo a quien le dan pan que llore, y etcétera. ¿Qué pasa con el templo del Espíritu Santo? Es profanado. Tenemos que morir a nuestra carne. ¿Qué usamos para pecar? Los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído, tacto. Y Romanos 6:1 claramente dice: ¿qué pues? O sea, te desafía el apóstol Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Se contesta en el versículo 2 de Romanos 6. De ninguna manera. Pero el versículo 6 te invita, dice: para que este cuerpo de pecado, ¿sí?, sea muerto. Y por eso Gálatas 2:20 te va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. Lo sustituyes por las cosas de Dios, por las cosas espirituales. Y tienes que estarte ejercitando como lo hace un militar diariamente. Hebreos 5, los últimos 3 versículos lo dicen.
alcanzando esa madurez. Y la frase que les quiero decir, que no está en la Biblia, pero es para que ustedes comprendan: abusar de la gracia se convierte en desgracia. A ver, dígalo. Abusar de la gracia se convierte en desgracia. Cuando usted vino a Cristo, ya está perdonado. El siguiente paso, ¿qué es? Bautizarse. No dude en bautizarse. Marcos 16, 15 dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay cristianos que temen ser bautizados. Si ya creíste, ya Dios te perdonó, Dios te justificó, Dios te santificó, Dios te perfeccionó por el sacrificio de Jesucristo, no por tu linda cara. Por eso Romanos 6 dice: este cuerpo de pecado. Por eso Pablo en Romanos dice: eso que yo no quiero hacer, ¿qué dice? Eso hago. O sea, cuando nos hemos querido poner a dieta y hacemos los propósitos de Año Nuevo, no faltará el que te ofrezca una torta con crema, algo grasoso, que dices: ay, qué rico, y rompes la dieta. Eso que no quieres hacer porque estás a dieta, y de ahí es la tentación, pero ¿qué tienes que hacer? Firme. Y Él no quiere que pases, que seas siempre creyente, que pases de ser creyente. Mateo 28, versículos 19 al 20, dice claramente: id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Id y hacer discípulos. De la palabra discípulo es disciplina. Tienes que ser disciplinado. Tienes que tener tu tiempo de oración, tu tiempo de orar, tiempo de la palabra. Y eso es ejercicio diario, hermanos. Por eso cuando Jesucristo fue tentado, Lucas 4 dijo: cualquier tentación, ¿con qué respondió? Con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo Satanás? La palabra, pues yo también me la sé. Sabe él la palabra y tiembla. Aviéntate. Lo llevó a un edificio. Aviéntate, al cabo escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero le cortó para lo que convenía para Satanás. ¿Y cómo termina Jesucristo? Diciéndole: escrito está: a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás se fue.